el trono del poder y la sombra de una madre. Imagina el año 54, después de Cristo. El Imperio Romano se encuentra en su punto más alto. Desde el este hasta el oeste, millones de personas viven bajo una sola autoridad. Pero quien ocupa el trono no es un general experimentado, ni un político veterano, sino un joven de apenas 16 años, Nerón Claudio César. En apariencia, Nerón es el hombre más poderoso del mundo. Su rostro aparece en monedas, su nombre se celebra en ceremonias públicas, y una sola de sus decisiones puede cambiar destinos. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder absoluto, existe una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Nerón no es realmente libre. Su vida y su gobierno están dominados por una sola figura, su madre, Julia Agripina. La menor Ana Agripina no era una mujer común. Pertenecía a la élite del poder romano y había aprendido, desde muy joven, que, en Roma, sobrevivir significaba saber manipular la política y las personas. Para ella, Nerón no era solo su hijo, era su mayor proyecto, el medio a través del cual podía gobernar desde las sombras. Cuando Nerón ascendió al trono, el control real permanecía en manos de Agripina. Ella influía en reuniones, decisiones y alianzas. Muchos en Roma murmuraban que el emperador era solo una figura, mientras que el verdadero poder lo ejercía su madre. Durante los primeros años, este sistema pareció funcionar. El imperio se mantuvo estable, y Nerón aprendía a gobernar con la ayuda de consejeros experimentados. Pero algo estaba cambiando. Lentamente Nerón crecía, y con la madurez nació una necesidad peligrosa a la libertad. Comenzó a darse cuenta de que, aunque llevaba la corona, su voluntad estaba atada. Cada paso era observado, cada decisión cuestionada. La protección materna empezó a sentirse como una prisión. Ese fue el inicio de una transformación silenciosa. La relación que alguna vez representó seguridad empezó a convertirse en una carga, y Roma avanzaba, sin saberlo, hacia una de sus historias más oscuras. El deseo de libertad y un vínculo que se rompe. Con el paso del tiempo, Nerón comenzó a cambiar. Ya no quería ser solo el joven emperador guiado por otros. Deseaba tomar decisiones propias y definir su identidad como gobernante. Fue entonces cuando apareció una nueva presencia en su vida nocta. Acte no pertenecía a la nobleza ni al mundo del poder. Era tranquila, discreta y ofrecía algo que Nerón no encontraba en el palacio en calma. Con ella, el emperador podía olvidar por momentos la presión constante y el control de su madre. Para Nerón, Acte se convirtió en un refugio. Para Agripina, en una amenaza. Agripina comprendió rápidamente que estaba perdiendo influencia. Empezó a intervenir con más dureza, recordándole a Nerón que su ascenso al poder había sido gracias a ella. Lo confrontaba en público y buscaba reafirmar su autoridad. Pero el efecto fue contrario al esperado. Nerón comenzó a distanciarse. Escuchaba menos, decidía más. Sus consejeros veían este cambio como algo natural, el nacimiento de un emperador independiente. Para Agripina, sin embargo, significaba el principio del fin. La confianza se rompió y el ambiente se llenó de sospechas. Madre e hijo dejaron de verse como aliados. Cada encuentro se convirtió en una prueba de poder. Roma observaba, mientras los rumores crecían, y el vínculo se deterioraba. Nerón se encontraba dividido entre dos fuerzas, la lealtad a su madre y el deseo de ser libre. La tensión ya no podía ocultarse, y la historia se acercaba a un punto sin retorno. Una guerra silenciosa por el control absoluto. La distancia entre Nerón y Agripina dejó de ser emocional para convertirse en política. Ya no se trataba solo de una relación familiar, sino de quién gobernaba realmente Roma. Agripina intentó recuperar su influencia, utilizando viejas estrategias ante presión, alianzas y advertencias veladas. Pero Nerón había cambiado. Ahora estaba rodeado de personas que reforzaban su autoridad y le recordaban que un emperador no debía vivir bajo ninguna sombra. La desconfianza creció. Cada gesto
era interpretado como una amenaza, cada palabra como un posible ataque. Los historiadores describen este periodo como una guerra silenciosa. No había enfrentamientos abiertos, pero sí una lucha constante por el control. Agripina temía ser apartada definitivamente. Nerón temía perder su poder antes de consolidarlo. En ese clima, surgió una idea peligrosa. Mientras Agripina viviera, el conflicto no terminaría. Al principio fue solo un pensamiento, luego un plan, y finalmente una decisión. La política romana no era indulgente. Cuando el miedo y el poder se combinan, la compasión desaparece. Nerón comenzó a considerar una opción que cambiaría su vida para siempre: o seguir siendo prisionero de su pasado, o romper el vínculo de la forma más definitiva. Roma estaba a punto de presenciar un acto que marcaría la historia. El final, la culpa y el precio del poder. El desenlace llegó sin posibilidad de marcha atrás. Agripina comprendió que el peligro era real. Aquella mujer que había dominado el imperio desde las sombras ahora estaba sola. Según los relatos históricos, Agripina enfrentó su destino con una calma inquietante. Sabía que la lucha por el poder que ella misma había iniciado se volvía ahora contra ella. Para Nerón, el final parecía una liberación. Creyó que al eliminar la fuente de su conflicto, alcanzaría la independencia total. Pero la historia demuestra que el poder obtenido de esa manera tiene un alto precio. Tras la muerte de Agripina, Nerón nunca encontró paz. Aunque su autoridad parecía absoluta, la inquietud lo perseguía. Las noches se llenaron de remordimiento y temor. La libertad que tanto deseaba se transformó en soledad. Con el tiempo, su gobierno se volvió inestable, perdió apoyos, cometió errores y se fue aislando. El joven que una vez fue el hombre más poderoso del mundo, terminó abandonado por aquellos que antes lo obedecían. Esta historia no es solo la de una madre y un hijo. Es la historia de un sistema donde el poder absoluto corrompe incluso los lazos más sagrados.